Y usted se empieza a desarrollar lo que está bueno. Como parte de las actividades del cierre del curso Innovando la Evaluación por Competencias en el eje de las ciencias clínicas de la educación médica del siglo XXI, se preparó esta presentación que lleva como objetivo el hacer énfasis en los elementos esenciales en el desarrollo de las competencias, pero partiendo desde el enfoque socioformativo. Es por ello que cuando pensamos en las competencias debemos de tener claro básicamente las unidades temáticas a desarrollar y un marco de referencia en el cual se puedan desarrollar competencias profesionales integradas que respondan al área curricular de las ciencias clínicas. De tal manera que una unidad temática de los programas de las ciencias clínicas es el que podamos abordar a un paciente con hipertensión arterial, pero que se magnifica cuando esta paciente tiene un embarazo en curso. Unidad temática propia de los programas de ginecobstetricia de nuestros hospitales de escuela. De tal manera que cuando pensamos en unidad temática, pues pensamos en cuál es la acción que tenemos que activar en nuestros estudiantes para poder identificar aquellas pacientes que están cursando con hipertensión arterial y que además tienen un embarazo en curso. En función de ello, la unidad de competencia a desarrollar queda de esta manera. Diagnostica tempranamente la hipertensión arterial en el embarazo a través del examen clínico estructurado. Pero para que esta acción en los estudiantes se desarrolle, debemos de partir de criterios de desempeño. Y uno de ellos, pues, es el poder hacer saber pensar a nuestros estudiantes, planificando nuestra unidad temática en función de nuestros estudiantes, pues nos interesa activarlos y decir que ellos identifiquen los signos y síntomas de alarma de la hipertensión arterial en el embarazo a través de técnicas de interrogatorio y de exploración clínica que les afiance a poder activar este pensamiento. ¿Qué más necesito hacer con los estudiantes? Pues una vez que tengan identificados los signos y síntomas, deben clasificarlos en función de la temática a desarrollar, que en este caso es la hipertensión arterial en el embarazo, pero también así los resultados de laboratorio que tienen ellos acceso, en función de aplicar criterios diagnósticos. También necesito que los estudiantes sean capaces de explicar la fisiopatología de la hipertensión arterial en el embarazo. Y para ello, pues, nos apoyamos en el desarrollo del método de Witt, en donde los datos subjetivos, los datos objetivos que él va integrando en función de emitir un juicio diagnóstico, le van a permitir explicar la fisiopatología de la morbilidad que está explorando con el paciente. Una vez que tenga acceso a los resultados de gabinete que la misma paciente le puede llevar o que estén dentro del expediente clínico, pues necesitamos que nuestros estudiantes interpreten estos laboratorios con evidencias y que los interrelacionen con las evidencias clínicas de la exploración clínica que les permite identificarlas. Obviamente, este proceso no finaliza únicamente con la interpretación de los resultados, sino que además solicitamos que organice todos los elementos conceptuales de la patología, en este caso la hipertensión arterial, elaborando mapas mentales. De esta manera, todas las estructuras semánticas, mapas mentales y mapas conceptuales permiten que el estudiante afiance sus conceptos, sus teorías en función de concretizar y identificar todo lo que la exploración clínica le va a permitir. Luego, el mismo método de Witt le requiere que el estudiante jerarquice el listado de problemas de la paciente embarazada y que le permita incluso tomar decisiones partiendo de guías de práctica clínica que el estudiante debe conocer. De tal manera que cuando decimos en el saber pensar, que son las acciones cognitivas que debemos desarrollar en el estudiante, también implica que el estudiante sea capaz de resolver el caso clínico presentado a través de las
evidencias que van a ser analizadas a través de las historias clínicas que él va a desarrollar dentro del periodo de su rotación hospitalaria. Otro criterio de desempeño a accionar en los estudiantes es el saber hacer. ¿Qué necesitamos que nuestros estudiantes realicen? Pues que detecten tempranamente signos y síntomas de alarma de la hipertensión arterial en el embarazo a través de la exploración clínica. También necesitamos que ellos correlacionen los hallazgos clínicos al proceso de la fisiopatología en mención a desarrollar dentro de la competencia. Pero también necesitamos que nuestros estudiantes vinculen este proceso fisiopatológico a la viabilidad del embarazo que nuestra paciente está cursando y sobre todo a la protección y a la preservación de la salud materna en la resolución de los casos clínicos. Una vez teniendo estas acciones que le permiten hacer al paciente, al estudiante, también solicitamos y nos permite que el estudiante evidencie entre los desempeños el nominar la hipertensión arterial asociada al embarazo, justificando todos los procesos cognitivos que él ya tiene conocimiento, pero a través de la exploración física que le permite identificar hallazgos clínicos y vinculándolos a la hipertensión arterial en el embarazo. No olvidándonos de que nuestro estudiante tiene una formación a través de su preparación profesional, pues nos interesa activar los saberes del ser. Y uno de ellos es donde el desempeño nos permite identificar que el estudiante respeta el proceso de interrogatorio, de exploración física, a través de la utilización de técnicas y momentos específicos para realizarla. También nos permite, dentro del ejercicio que él hace a través de la rotación hospitalaria, un autocontrol emocional, considerando las circunstancias del caso clínico y del contexto, básicamente en donde a él le permite aplicar principios éticos durante la evaluación a pacientes. Recordemos que las circunstancias del caso clínico pueden ser desde el momento en que el estudiante pueda estar rotando por un servicio de consulta externa, un servicio de emergencia, y este contexto le permite a él evidenciar un autocontrol de la situación. Y lo que es más enriquecedor para nuestros estudiantes es que a través de su actuar también nos permite que él asuma el control de la resolución en el caso clínico, atendiendo a las circunstancias clínicas del paciente y el escenario hospitalario en el que él ejecuta su exploración. Todo esto que hemos desarrollado, pues lo quisimos ejemplificar a través de un diagrama de Venn, donde tenemos los tres saberes: el saber hacer, el saber pensar y el saber ser, todos ellos vinculados dentro de una línea de intersección que me permite a mí como docente el poder planificar las actividades de aprendizaje y evaluación, pero sin perderme del objetivo en donde tengo que vincular los tres saberes en función del desarrollo de la competencia de los programas, que en este caso es el que diagnostica tempranamente la hipertensión arterial en el embarazo a través del examen clínico estructurado. Respondiendo a las actividades, pues no tenemos que perdernos en el camino, que van a responder a niveles de desempeño. Y estos niveles de desempeño los tengo que tener bien claros y bien definidos, de tal manera que el enfoque socioformativo me pide 4 niveles, y uno de ellos, el primero, es el receptivo. En el receptivo solicitamos que el estudiante sea capaz de identificar los signos y síntomas de alarma de la hipertensión arterial en embarazo a través de técnicas de interrogatorio y exploración clínica. El siguiente nivel de desempeño responde al resolutivo, en donde
el estudiante será capaz de diagnosticar la hipertensión arterial asociada al embarazo, justificando los hallazgos clínicos que identifican el examen clínico, pero además lo vincula al proceso fisiopatológico de la morbilidad. Otro nivel de desempeño que he definido es que el estudiante debe analizar los hallazgos clínicos encontrados en la exploración clínica al proceso fisiopatológico de la hipertensión arterial en el embarazo a través de resoluciones de los casos clínicos presentados en la unidad didáctica a desarrollar. Y como último nivel, en donde me interesa verificar el nivel estratégico al cual el estudiante puede llegar a través de su ejercicio durante la unidad didáctica y dentro del tiempo que va a durar la rotación, el estudiante va a ser capaz de vincular el proceso fisiopatológico de la hipertensión arterial, asociándolo a la viabilidad y a la salud materna, siguiendo las pautas terapéuticas de las guías de práctica clínica. Pero no solamente se queda en ese nivel, sino que además él asume el control de la resolución del caso clínico, atendiendo a las circunstancias y al contexto del escenario de la atención. Pues una vez definidos los niveles de desempeño, mis actividades de aprendizaje deben responder a los estilos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero para ello yo me apoyo en un método de Cole que me va a direccionar las actividades de aprendizaje, en donde debe de evidenciarse una coherencia y una secuencia didáctica. Si sabemos que tenemos 4 estilos de enseñanza-aprendizaje y que van a ser identificados dentro de nuestra población estudiantil, pues debo diseñar actividades que respondan a el estilo activo. Y una de las actividades en las cuales podemos responder a esas necesidades es solicitándole a los estudiantes que se realicen videos en donde la temática a desarrollar son la identificación de signos y síntomas de la hipertensión arterial asociado a mini estaciones del examen clínico estructurado, de tal manera que el profesor o el docente debe planificar cuáles de estas son prioritarias para que el estudiante identifique los signos y síntomas de alarma de la hipertensión arterial asociada al embarazo. Si sé que puedo tener dentro de mi aula estudiantes que respondan al estilo reflexivo, entonces las auditorías clínicas responden a este tipo de estudiantes, donde realmente la observación directa de un paciente que él tenga en el servicio donde esté asignado me va a permitir ir estructurando una historia clínica que responde a un caso documentado en donde él ha estado en observación directa, ha tenido el acceso a los laboratorios, él ha sido parte de la solicitud de los laboratorios que se le han solicitado a la paciente en función de poder atender su salud y de restablecerla, y entonces de esta manera podemos responder a este tipo de estudiante en el cual es reflexivo, pero a través de una observación directa. Si el estudiante tiene las características en donde tengo una población significativa que son teóricos, entonces los mapas conceptuales o los mapas mentales responden a este tipo de actividad. Ellos estructuran la información, jerárquicamente van diferenciando y categorizando la información que les interesa en función de poder estructurar el proceso fisiopatológico, el proceso de tratamiento, según la unidad temática que yo quiera desarrollar con mis estudiantes. Y por último, los estudiantes que de alguna manera son los pragmáticos, es decir, aquellos que les gusta mucho la práctica, entonces para ellos el análisis de casos clínicos, el diseño de escenarios donde hayan casos simulados o casos hipotéticos y donde se evidencie, en donde ellos dejen plasmado la toma de decisión en función del análisis del caso presentado, son las actividades que responden y que tienen mayor éxito a los estilos de aprendizaje pragmático. Una vez que tengo yo planificado mis actividades, pues debo pensar en la evidencia. ¿Cuál es la evidencia ideal que me permite ver el nivel de desempeño de estos estudiantes? Entonces, debo diseñar qué evidencia. Y si he pensado que mis estudiantes
son más pragmáticos, entonces utilizo el análisis de caso clínico, en donde el formato se convierte en la evidencia, diseño el formato que deseo en que me presenten el caso clínico, respondiendo a los datos generales, al listado de problemas, al desarrollo del problema principal, basado en el método de WID, y luego de ello, presentándole además un comentario personal que me permita conocer qué le dejó al estudiante este tipo de actividad, de una forma personal y muy individual. Recuérdense que el análisis de casos clínicos, utilizándolo como técnica, pues me permite identificar los datos relevantes de la morbilidad a desarrollar. Permite también que el estudiante busque información adicional, permite que plantee problemas desde su perspectiva y de su análisis. También le solicita la búsqueda y la solución al problema a tratar y puede comparar y hacer análisis de las alternativas, porque recuérdense que podemos enfocarnos en los diagnósticos diferenciales que él puede estar emitiendo su juicio personal. Luego, la toma de decisión final, formulación de recomendaciones y que para ello evidencia el dominio de las guías de práctica clínica. Y luego tenemos al final una justificación de la opción seleccionada con base a los fundamentos teóricos. El caso clínico también me permite que yo vincule todos los elementos conceptuales de la fisiopatología que está resolviendo el estudiante a través de un caso clínico. Una vez que tengo ya la evidencia diseñada y que responde a las actividades con la coherencia didáctica de la cual la asignatura debe manifestar, debo pensar en el instrumento de evaluación, y el instrumento en esta ocasión presentado y que queda acorde a las actividades diseñadas, pues es una lista de apreciación, pero que responde a enfoque socioformativo, en donde solamente hay calificación de los indicadores de la lista de apreciación, sino que hemos incluido los niveles de desempeño de tal manera que el nivel receptivo me permite identificar en el estudiante que él logra identificar los signos y síntomas de la hipertensión asociada en el embarazo. Y para ello, él tiene que tener conocimientos previos del tema, elige los datos más relevantes para poder definir el problema, asocia datos subjetivos o datos objetivos en función del desarrollo del método de WID. En el nivel resolutivo, le solicito que debe diagnosticar los problemas principales del paciente, identificando la problemática, el problema número 1. Recordemos que el listado de problemas le permite al estudiante emitir sus juicios diagnósticos de una forma jerárquica. En el nivel autónomo, el estudiante va a presentar explicaciones sobre las causas de la morbilidad, y es ahí donde él analiza todos los datos relevantes, hace una explicación a sí misma a través del análisis de todo el proceso fisiopatológico en cuanto a síntomas, signos, interpretación de datos de laboratorio. Y en la parte final del estratégico, el estudiante será capaz de tomar decisiones tanto terapéuticas, educacionales, recomendaciones basadas en las guías de práctica clínica, en donde a él une toda la información y toma disposiciones justificando la toma de decisiones en función del análisis y el desarrollo del caso clínico. De esta manera, y esto lo hacemos a través, ¿verdad?, de una autoevaluación, una coevaluación, una interevaluación o una heteroevaluación que me permite de una manera una evaluación continua, formativa y sumativa. Así que en este momento este material es compartido para ustedes para que de una manera sintética y de una forma muy rápida tengamos los elementos necesarios y esenciales en el desarrollo de las competencias en el área curricular de las ciencias clínicas, pero partiendo de la socioformación.